Ok. Ya listo. Bueno, bienvenidos a una nueva reunión de pronóstico estacional. Esta vez va a ser dirigida por Diego y Alicia y vamos entonces a contar con el pronóstico para el trimestre ya de verano, diciembre del 2021, enero y febrero del 2022. Además tenemos la participación especial con una charla sobre predicción subestacional de olas de calor por parte de Martín Jacks, de la Universidad de Concepción, que nos va a estar hablando un poquito de eso al final de nuestra presentación. Así que están todos muy bien, están muy invitados como a participar de esta reunión con sus preguntas y consultas una vez terminado entonces la presentación de Martín. Dejo con ustedes entonces a Diego y a Alicia y esperamos que obviamente mantengan los micrófonos apagados durante toda la reunión, por favor. Gracias. Ya, gracias Catalina. Bueno, hola a todos, bienvenidos. Lo primero es agradecerles por estar presentes en esta reunión. Para nosotros siempre es un agrado poder mostrar un poco de lo que hacemos y si les sirve a ustedes para poder aplicarlos en sus respectivas áreas de trabajo, parece mucho mejor. Entonces, comenzamos con el análisis climático de lo ocurrido durante el mes que recién pasó, que fue noviembre, y partimos entonces con las temperaturas. En la gráfica de arriba se muestran las anomalías de temperatura máxima de noviembre para distintas estaciones meteorológicas a lo largo de todo el país, y esto nos sirve para ver las desviaciones de la normalidad. Podemos ver en general que las temperaturas máximas estuvieron sobre lo normal, que son estas barras que se ven en color rojo, desde Santiago aproximadamente hasta la región de Magallanes, y también Isla de Pascua. Si hablamos de los mayores valores de anomalía, estos se alcanzaron en el extremo sur del país, específicamente en Coyhaique y Balmaceda, con 2,1 grados y 2,3 grados Celsius respectivamente sobre lo normal. En el caso de Santiago, que presentó 2 grados Celsius sobre lo normal, esto significa que la temperatura máxima en Santiago durante noviembre promedió cerca de 28 grados Celsius, cuando lo normal para la fecha es de 26 grados Celsius. Y aquí en esta misma gráfica, lo otro que podemos ver es que en toda la costa norte del país, hasta Valparaíso aproximadamente, las temperaturas máximas estuvieron bajo lo normal, que son las barras en color azul, y esto es algo que igualmente veníamos viendo en los meses anteriores. La anomalía más baja estuvo en Antofagasta con 1,8 grados Celsius, y entonces promedió durante este mes 18,5 grados Celsius. Y ahora, para las temperaturas mínimas, que es la gráfica que está abajo, las anomalías muestran un comportamiento diferente, es en general un poco más uniforme, se ve menos uniforme y se ve mayor variabilidad. Vemos estaciones con anomalías positivas, por ejemplo, como Calama, Curicó y Concepción. En cambio, estaciones como Antofagasta nuevamente, Santiago y Valdivia presentaron una condición bajo lo normal. En el caso de las temperaturas mínimas, tanto las anomalías positivas como las negativas, estuvieron en torno a 1 grado Celsius. La siguiente, por favor. Bueno, y dentro del mes de noviembre, y asociado a las temperaturas máximas sobre lo normal, también se registraron olas de calor. En 6 de las estaciones de monitoreo para las olas de calor en la zona centro y sur, que son Curicó, Santiago, Chillán, Concepción, Los Ángeles y Osorno, entre el 19 y el 23 de noviembre se registró un evento de ola de calor que tuvo una duración de hasta 5 días, que fue el caso de Chillán, alcanzando una temperatura máxima de 30,5 grados Celsius. En tanto que en Santiago para el día 22 de noviembre se registró una temperatura máxima de 33,6 grados Celsius. Igualmente en el sur del país, Puerto William registró 2 olas de calor en noviembre y sumó un total de 6 olas de calor durante el mes. La siguiente, por favor. Y si ahora revisamos las precipitaciones, tenemos en general que el comportamiento es el mismo que hemos visto durante meses anteriores, incluso un poco peor. Y si vemos el mapa donde se muestra la precipitación acumulada para distintas ciudades del país, vemos que no llovió lo suficiente durante noviembre. En el caso de Concepción, por ejemplo, acumuló 0,4 milímetros, Temuco 18,4 milímetros, en el extremo sur ya hacia Punta Arenas 12,2 milímetros. Si bien noviembre ha sido un mes poco lluvioso, uno igual espera que ciertos montos de precipitación se registren año a año. Y al ver entonces la gráfica de anomalías para la precipitación que se ubica a la derecha, tenemos que las lluvias estuvieron bajo lo normal durante noviembre,
todo el país. Por ejemplo, entre Valparaíso y Concepción, el déficit osciló entre un 85 y un 100%. La misma situación ocurre al sur del país. Aquí la condición es un poco más dramática, ya que los déficits están en torno del 50 y el 70%, y esta es mucha agua la que se deja de percibir. El territorio insular tampoco se encuentra ajeno a esta condición de déficit. En cambio, podemos ver que Antofagasta presenta un superávit grande, y esto se debe principalmente a que precipitaron 0,2 milímetros en el mes, cuando lo normal es que precipite 0,1. Por lo tanto, esto queda un poco sobre representado. La siguiente, por favor. Ahora, si nos vamos a una revisión más detallada de las lluvias acumuladas durante este año, donde para los que no han visto anteriormente esta gráfica, nos muestra la siguiente información. Si nos fijamos en la línea de color cian o fucsia, llega solamente hasta el mes de noviembre. Y esto es porque representa este año y es la línea que más nos importa. Las líneas grises y naranja, por ejemplo, representan los años con los que se cuenta registro en esta estación específicamente. Y las naranjas puntualmente representan todos los años desde el año 2010 en adelante, que son los años que se denominan de la mega sequía. Las líneas negras, en tanto, son la normalidad o el rango climatológico, porque por lo que uno debiera comparar cualquiera de estas líneas anteriores con el rango normal. Entonces podemos ver que en la estación de La Serena, y fíjense cómo en junio más o menos ocurre un evento de precipitación importante, y luego eventos muy pequeños, y deja este 2021 como el quinto año más seco de los registros desde 1963. La siguiente, por favor. En el caso de Santiago, esto es más llamativo porque el evento más importante que se registró fue la precipitación que ocurrió en enero. Además fue muy anómalo, y uno lo que debiera esperar es que estos pics se encuentren durante el invierno, y en este caso se presentaron 3 o 4 eventos importantes, y todos bajos de lo que se esperaba. Entonces, es así como vemos que hasta ahora Santiago va por debajo de los años de la mega sequía, y en lo que va a la fecha lleva un 67% de déficit. Y si sacáramos la precipitación de verano, este año sería sin duda uno de los más secos, aunque está muy cerca de serlo, ya que estamos ubicados en el tercer lugar con datos desde 1969. La siguiente. Bueno, y repetimos este ejercicio para distintas estaciones, y algo similar ocurre en Temuco, donde actualmente se ubica en el tercer lugar como uno de los años más secos, con un 36% de déficit desde 1962. 52, perdón. La siguiente. Ahora en Valdivia, la situación es más compleja. Podemos ver que se ubica muy por debajo del promedio, incluso comparado con la mega sequía, presentando hasta ahora un 45% de déficit, siendo el 2021 el año más seco. Y para ser un poco justos, la siguiente, por favor. Si mostramos distintas localidades del país, vemos que Coyhaique presenta un 24% de déficit, y este año no entraría dentro de los top 5, sin embargo sería uno de los 10 años más secos. La siguiente. Ya, gracias. Entonces, para mostrar esto de manera más gráfica, se realizó esta especie de ranking, si así se quiere decir, que es más general para distintas estaciones del país, y si se fijan que los déficits comienzan a ser muy importantes desde Las Serenas hasta Punta Arenas, por ejemplo, la zona centro, los déficits están entre un 60 y un 80%, dejando este año como uno de los top 5, incluso hasta Juan Fernández. Y nos llama la atención que hacia el sur los porcentajes de déficit disminuyen, pero aumenta la gravedad ya que involucra mayores montos de precipitación. Así que esto no son buenas noticias, seguimos estando dentro de los años súper secos, encontrándonos en un escenario preocupante para el recurso hídrico. La siguiente. Bueno, y como resumen entonces, tenemos que desde Santiago hasta Magallanes se presenta una condición sobre lo normal, o sea, días más cálidos en promedio. Las temperaturas mínimas estuvieron más variables a diferencia del mes de octubre, y en cuanto a las precipitaciones, estas continúan bajo lo normal en todo el país, presentándose los déficits más altos en la zona centro, donde alcanzan hasta un 100% en algunas estaciones, y en el caso de la zona sur, los déficits fluctúan entre un 50 y un 70%. Además, la falta de lluvia estaría posicionando este año dentro de uno de los más secos, por lo menos en la ciudad de Valdivia.
Y ahora los dejo con Diego. Gracias, Alicia. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí. Sí, todo bien. Sí. Bueno, después de ese panorama chileno del último mes y de lo que va del año, yo les voy a contar, como casi todos los meses, ¿cierto?, qué está pasando un poco a una escala un poco más global. Principalmente enfoco en el fenómeno del niño, que, como quizás muchos de ustedes ya saben, tiene mucha influencia y explica buena parte de las anomalías que nos mostró Alicia recién. Entonces, esta figura muestra las anomalías en el mes de octubre. Como estamos tan cerca del fin de noviembre, todavía no están los compuestos o los datos para construir estas figuras para el mes de noviembre, pero para el mes de octubre esta era la figura, y los que estuvieron en la reunión del mes pasado vieron estos mismos datos, en que ya teníamos la zona 3, 4, la zona 3 y la zona 4, que es el Pacífico Ecuatorial Central, los teníamos en este rango de niña, ¿cierto? O sea, estamos por debajo de los menos 0,5. Pero si actualizamos esto y miramos una semana más actual, que es la semana entre el 21 y el 27 de noviembre, vemos que incluso la zona del niño 1 más 2 ya entró en un rango frío rápidamente, o sea, hubo un enfriamiento rápido, y vemos que están todas muy cercanas a menos 1 de anomalía. Si bien no es del todo comparable una anomalía mensual que una semanal, pero sí nos da una idea de qué tan rápido está evolucionando el fenómeno. Y eso también lo podemos ver en esta gráfica que está a la izquierda. Fíjense, por ejemplo, la rápida caída de la temperatura en la zona del niño 1 más 2 desde principios de octubre hasta finales de noviembre. O sea, cayó desde estar positiva, algo así como 0,5, a estar negativa casi menos 1. O sea, es una caída bastante rápida de la temperatura, y esto es la costa de Sudamérica, ¿sí?, la costa cercana a Perú. Las regiones más hacia el interior del Océano Pacífico, la región del Niño 3 y la región del Niño 3-4 y la región también del Niño 4, también registraron una caída. En el caso de la región Niño 3, por ejemplo, la caída fue fuerte en octubre, y por eso lo más probable es que cuando tengamos los datos mensuales de noviembre vamos a verlos reflejados en una disminución de la temperatura del mar en comparación con octubre, bastante importante. Todo eso está asociado a pulsos fríos o a ondas oceánicas, ¿cierto? En este caso de afloramiento de agua fría. Y ese pulso, el más importante, empezó a gestarse por ahí por septiembre. Esta figura muestra, muestra distintas longitudes, desde el oeste hasta el este, desde los 130 este hasta los 80 oeste, es decir, buena parte de esta región del Pacífico, ¿sí? Del Pacífico Ecuatorial Central, y también muestra la evolución temporal. Entonces vemos, por ejemplo, para recapitular, vemos el fin de la niña del año pasado con estos pulsos cálidos que tuvimos en febrero y en mayo, pero vemos por qué empieza a gestarse una nueva niña con estos pulsos fríos en julio, y ahora uno muy importante, el que les estaba comentando, de septiembre. Esto genera anomalías de calor negativas y por lo tanto permiten el enfriamiento de la temperatura superficial del mar. Si eso lo vemos en una serie de tiempo, que es la figura superior acá, eso ocurrió, ya llegó a un pic a mediados de octubre, y ya vemos un calentamiento. Casi siempre esta variable, que es el contenido de calor, se va anticipando un poco a las anomalías de temperatura superficial del mar. Entonces quizás es probable que ya estemos viendo actualmente el máximo de anomalías frías de superficial del mar, de temperatura superficial del mar, que es un poco lo que nos mostraban los modelos, con un pic más o menos en diciembre, y de ahí ya un calentamiento. Eso ya lo están mostrando las anomalías del contenido de calor. El cambio semanal nos da cuenta de un enfriamiento en la costa del Pacífico, que eso es obviamente importante para nosotros, y este fuerte enfriamiento, yo les decía, cercano a la costa sudamericana, y que permite entonces que la región del Niño 1 más 2 esté muy cerca de 1 grado negativo. Por debajo del océano también nos interesa mucho saber qué está pasando, porque de nuevo es como una especie de
de reservorio de anomalías de temperatura, ya sean cálidas o frías, y vemos que anomalías frías todavía hay, así que todavía tenemos potencial para mantener el fenómeno por unos meses, pero, y esto ya lo habíamos visto el mes pasado, hay buenas anomalías positivas que vienen o que están algo así como entre los 100 y 150 metros de profundidad en el Pacífico Occidental. Así que esto de nuevo son indicadores de que esta niña no debiese durar tanto tiempo. Ahora, esto no avanza tan rápido y uno espera que esto cambie en el orden de los meses. O sea, podemos tener niña en diciembre tranquilamente, en enero también, febrero probablemente, y de ahí ya vamos a ver que estas anomalías cálidas van a estar muy cerca de la superficie. ¿Qué pasa con algunas variables atmosféricas ahora? Recordemos que el fenómeno del Niño no solo es océano, sino que también es atmósfera. Y hay dos variables que nos importan mucho. Uno son los vientos cercanos a la superficie, mostrado en esta figura Hofmöller, de nuevo, tiempo de arriba hacia abajo, y de nuevo longitudes de izquierda a derecha. Nos muestran un poco cómo ha estado el viento, los vientos alisios. Estos vientos que típicamente en el Pacífico ecuatorial son del este, y por lo tanto son inversos un poco a lo que es gran parte del resto del planeta, ¿cierto? Pero cuando hay una niña sabemos que los vientos alisios se intensifican y por lo tanto el viento del oeste se hace negativo en nuestra forma de ver los vientos en meteorología, pero uno quiere ver esta figura muy azul si es que hay una niña bien desarrollada, y eso es justamente lo que estamos viendo más o menos desde septiembre. Fíjense cómo en esta porción, que es justamente el Pacífico Ecuatorial Central, lo que dominan son las anomalías negativas de viento del oeste y por lo tanto alisios intensos o más intensos de lo normal. Así que desde ese punto de vista el fenómeno está saludable. Y por otro lado, lo otro que uno espera ver es que haya una supresión de la convección en el Pacífico, es decir, menos tormenta de lo normal. Había un micrófono, sí. Menos tormentas de lo normal porque el agua se vuelve más fría, el agua superficial, y por lo tanto hay menos, en palabras simples, combustible para generar tormentas. Así que uno no quiere o no espera ver en realidad tormentas en el Pacífico ecuatorial, y eso es justamente lo que estamos viendo con esta variable que es un proxy un poco de nubosidad convectiva. Así que ver esta variable, que es la OLR, en valores positivos, es un indicativo de menos tormentas de lo normal en toda esta región. Lo interesante para nuestra zona es que existe una conexión entre el Pacífico Ecuatorial Central y Chile como una especie de camino anómalo negativo de tormentas, es decir, menos tormentas llegándonos desde esta zona de convergencia del Pacífico Sur hacia Chile centro-sur. Así que esto buena parte explica también por qué las anomalías que mostraba Alicia en las primeras láminas. ¿Dónde ha estado la convección? Bueno, muy cerca del continente marítimo y en el Índico. Ahí ha estado la convección principalmente en el Ecuador. Eso es justamente lo que muestra la oscilación de Madden-Julian, que es una oscilación de escala subestacional, pero que nos ayuda a saber dónde justamente están las tormentas. Sabemos a esta altura que la oscilación de Madden-Julian influye en hartos fenómenos para Chile, precipitaciones, dependiendo de la fase, y eventos de olas de calor. Y eso justamente al final de la presentación de lo que nos va a hablar Martín, y va a relacionar mucho esta variable, que es la oscilación de Madden-Julian, con eventos de olas de calor. ¿Dónde estuvo la oscilación de Madden-Julian en octubre, noviembre? Fíjense que ha estado bien inactiva, o bien cerca de la inactividad. Mientras más cerca de este círculo es más débil esta oscilación, mientras más lejos, más activa. Y, como les decía, entre el Índico y el continente marítimo. Acá cada uno de estos números indica un cuadrante para dividir el globo o la zona ecuatorial en 8 partes. El Pacífico occidental está acá en 7 y 6, pero el continente marítimo y el océano Índico están acá, justamente donde estuvo noviembre, que está aquí como en este morado, ¿sí? Entre las fases 3 y 4. Por otro lado, la oscilación antártica, o el forzamiento más polar, ha estado bastante positiva. Eso significa que las bajas presiones y los vientos están bien cercanos a la Antártica, y por lo tanto más lejos de la Antártica, así que uno lo mira esto como si fuera un anillo, y por eso esta oscilación a veces se le dice el modo anular del sur.
Entonces, fuera de este anillo de bajas presiones y de viento intenso cercano a la Antártica, hay altas presiones, y eso es completamente desfavorable para las precipitaciones en el sur de Chile, porque genera una zona de altas presiones justo por la zona en la que nosotros, si queremos lluvia, ¿cierto?, esperamos que haya bajas presiones. Así que estas tampoco han sido buenas noticias, y de nuevo explican buena parte de por qué fue tan seco el último mes. Así que lo más importante, bueno, es seguir contando la historia que venimos contando hace ya creo que un par de reuniones, y es que la niña está establecida, y los indicadores atmosféricos también indican justamente lo mismo. Así que hay un fenómeno saludable ocurriendo en el Pacífico ecuatorial. Miremos hacia adelante ahora y veamos qué esperan los modelos en esta escala estacional y un poco también en la escala subestacional. Partiendo justamente por lo de corto alcance, o la escala subestacional, estas dos oscilaciones que miramos recién, la oscilación de Magellan y la oscilación antártica, decíamos que la oscilación de Magellan se había mantenido entre el Índico y el continente marítimo, y vemos cómo los pronósticos indican ahora un movimiento hacia el Pacífico occidental. Es decir, saliendo un poco del Índico, si lo imaginamos en el mapa, esto va avanzando de izquierda a derecha en los mapas. Se está saliendo del Índico, está pasando por el continente marítimo y entraría en el Pacífico, pero viene hacia el occidente. Martín, de nuevo, nos va a contar qué implicancias podría tener esto para el tiempo atmosférico en Chile. Y con respecto a la oscilación antártica, no se esperan mayores cambios, al menos en las próximas semanas. Recordemos que estos pronósticos, como es escala subestacional, no apuntan más allá de un par de semanas, así que en próximas semanas debiese mantenerse esta tendencia a tener una oscilación antártica en su fase positiva, y de nuevo desfavoreciendo un poco las precipitaciones en la zona sur. Ya entrando en el pronóstico de diciembre, una mirada a lo que hacen algunos centros internacionales de pronóstico, en este caso el Centro APEC o el CIFEN. Ambas son metodologías que combinan información de muchos modelos, dinámicos todos, para entregar un único pronóstico probabilístico de precipitación, y vemos que ambos centros coinciden en una mayor probabilidad de bajo lo normal para la zona sur del país. No hay mucha certeza de qué pasaría en el altiplano. De nuevo, esta es una época en que ya nos empieza a interesar mucho la precipitación altiplánica, y sí dan una pequeña probabilidad de más lluvia de lo normal en el extremo austral. Este patrón lo hemos visto repetido en los últimos meses. ¿Qué pasa con nuestro pronóstico? Como pasa a veces, esto nos ha ocurrido otras veces, hay en algunos periodos del año en que la incertidumbre le gana a lo que sabemos, y este es el caso. Este fue es un pronóstico con mucha incertidumbre, principalmente en la zona sur. Y lo que está coloreado ahí es una condición entre normal a sobre lo normal, pero créanme que son solo algunas estaciones dentro de este dominio que tienen esa condición de normal a sobre lo normal, y la gran mayoría de las estaciones lamentablemente quedaron en una condición de mucha incertidumbre o una indecisión por parte de los modelos. Esa incertidumbre quiere decir que nuestro ensamblado de modelos no es capaz de definirse por una condición u otra, ¿sí? Así que eso lo van a ver en la tabla mucho, mucho mejor. Donde sí hay más certezas en el altiplano, que ya esperamos una condición por sobre lo normal, sobre todo la estación de Putre. Eso muy de la mano con lo que hacen las niñas en el altiplano chileno, ¿sí? Acá está la tabla, y como les decía, en esta región entre Chillán y Puerto Aysén, si se fijan, dominan en realidad una mayor cantidad de estaciones, diciendo que la condición es indefinida. Así que tenemos un nivel alto de incertidumbre para esa región, y algunas estaciones marcan una condición por sobre lo normal, ¿sí? No es como nos gustaría dar el pronóstico, pero es lo más honesto que se puede decir. Con respecto a la escala estacional ahora, la escala de los 3 meses, esta es la proyección del fenómeno del niño o la niña, ¿sí? Y como ven, para el trimestre de diciembre, enero, febrero, la probabilidad de la niña es más de un 90%. Y eso es porque la niña ya está establecida y no se va a ir tan rápido, y por lo tanto la probabilidad de que se mantenga hasta febrero es súper alta, ¿sí?
Pero luego de eso vemos que decrece rápidamente la probabilidad de que la niña domine, y ya en el otoño hay cierto grado de incertidumbre, pero una especie de lucha entre la probabilidad de que domine la niña o de que domine ya una condición neutral. Tratando de ser positivos, esas son buenas noticias porque comenzaríamos nuestra temporada lluviosa en buena parte de Chile, no con una condición fría, sino que con una condición al menos neutral, que eso es lo que se proyecta para el invierno, que el invierno esté bajo una condición neutral en el Pacífico ecuatorial. Entonces, volviendo a esta mirada, perdón, volviendo a esta mirada del verano próximo, este es el patrón arriba de temperaturas superficiales del mar, de nuevo la niña dominando principalmente en el Pacífico central, no tanto en la costa de Sudamérica, a pesar de estos enfriamientos rápidos que vimos. Nuestra compañera ya de viaje desde hace mucho tiempo, que es esta zona cálida al sureste de Australia, sigue cálida, aún en estos trimestres de verano. Eso se traduce en un patrón de circulación muy de la fase positiva de la oscilación antártica. Vemos, esto muestra aquí, así bien en simple, altas presiones donde están rojo y bajas presiones donde están azul. Y de nuevo, esto repite lo que dije, pero ahora mirando hacia adelante, ¿cierto? De que las bajas presiones están bien cercanas a la Antártica y se forma una especie de anillo de altas presiones alrededor de esas bajas presiones. De nuevo, no son muy buenas noticias con respecto a las lluvias al menos. ¿Sí? Dominarían más bien las altas presiones en toda esta zona. La niña, de nuevo, lo que se espera es que se mantenga débil. ¿Sí? O sea, hay la mayor probabilidad para el trimestre de enero, febrero, marzo y así, es que la niña sea débil. O sea, no debiese pasar de este grado de anomalía -1, ¿cierto? Anomalía negativa. Por eso les decía que estamos muy cerca de ver el pic de la niña. Y eso es lo que muestran, si se fijan, estos modelos están proyectando la temperatura en distintos trimestres, distintos modelos haciéndolo, y fíjense cómo todos, desde ahora en adelante, solo calientan el Pacífico Central. ¿Sí? Así que es muy probable que estemos viendo el pic o estemos muy cerca de ver el pic de la niña. Como el pronóstico que se viene, que queremos proyectar ahora el del verano, hicimos una pequeña mirada a cómo han sido los últimos veranos. Y fíjense que, bueno, acá estos son temperaturas máximas, que es una de las variables quizás que más nos importa en esta época del año. Y el último verano fue bastante benévolo, al menos en la zona centro y la zona norte, en términos de temperatura máxima, porque la tendencia en la zona central al menos era a tener veranos cálidos, y no solo cálidos, sino que muy cálidos, en algunos casos por sobre 1 o 1,5 grados de anomalía en la temperatura. El último verano fue más bien frío, por poquito, pero frío. Ahora, la zona sur y la zona austral, hay una fuerte tendencia a tener veranos cálidos desde ya a principios de los 2000 y fuertemente desde los 2010 en adelante. La gran mayoría de los veranos han sido más cálidos de lo normal. Con respecto a las precipitaciones, la señal de la sequía intensa, esa que vemos en otoño e invierno, se pierde un poco en el verano, y vemos que puede dominar incluso una condición más lluviosa de lo normal en la zona centro. Y de hecho, los que estuvieron en la reunión pasada vieron que mostramos unas figuras con tendencia de la precipitación en distintos trimestres, y en el verano la tendencia es positiva. Obviamente los montos son más pequeños, y quizá esas tendencias están fuertemente gobernadas por algunos eventos intensos, pero eso es lo que muestra incluso hacer este análisis del índice estandarizado de precipitación. ¿Sí? En la zona sur, lamentablemente, sí, la tendencia sigue siendo a ser más por debajo de lo normal. El altiplano también suele tener más precipitaciones de lo normal, y eso fue lo que ocurrió incluso en el verano pasado. ¿Qué pasa con las temperaturas máximas cuando tenemos la niña? Esta figura muestra frecuencia, así que ¿qué tan frecuente es que las temperaturas máximas estén por sobre lo normal? Mientras más roja la figura, es que es muy frecuente que eso ocurra, y mientras más azul o verde, es muy poco frecuente que eso ocurra. Y fíjense, con la niña, cuando tenemos estos periodos de verano con la niña, sabemos que la costa peruana se suele enfriar, y por lo tanto la costa del norte de Chile también, por lo tanto se vuelve menos frecuente
en el norte de Chile que las temperaturas máximas estén por sobre lo normal. Pero en el sur del país es muy frecuente, o sea, los colores rojos indican que eso ocurre muy seguido cuando tenemos la niña en verano. Si nos vamos a estos veranos que tuvieron un vórtice polar o que es un poco lo que estamos viendo con la oscilación antártica, que sea muy positiva, en que todas las bajas presiones y los vientos estén muy cercanos a la Antártica y por lo tanto el vórtice polar esté fortalecido. Si uno aísla solo esos veranos, vemos que la tendencia es que dominen las temperaturas máximas por sobre lo normal fuertemente. O sea, casi todo Chile, esos veranos son muy cálidos. Y si miramos solo los veranos de la mega sequía, o sea, desde el 2010 hasta, en este caso, el 2019, que tenemos estos datos grillados maravillosos, de nuevo, domina también una condición de más temperaturas de lo normal. Y eso es justamente lo que mostraba la figura recién, ¿cierto? Esta figura con barras temporales, en que todos los últimos veranos han sido más bien cálidos casi en todo Chile. Así que este verano estamos lidiando con las tres cosas. Estamos en la mega sequía, vamos a tener un vórtice polar intenso y estamos con la niña. Así que, como ven, no es tan fácil tampoco decir así, solo con la historia pasada, cómo se puede esperar el futuro. ¿Qué dicen los modelos con respecto a la precipitación? Y aquí están coincidiendo la mayoría de los modelos en una condición más bien seca en el sur de Chile. Y algunos modelos ya indican alguna ligera tendencia positiva en la zona norte, como acá el caso de la PEC. Recordemos que estos modelos usan datos globales, grillados, así que la resolución es gruesa. Pero muestran algo de más precipitaciones de lo normal en el altiplano. Lo mismo acá el modelo, el consolidado de modelos europeos, de Copernicus, lo mismo este consolidado que hace la Organización Meteorológica Mundial. Todos estos son centros que toman, en algunos casos, los mismos modelos, pero hacen distintos análisis estadísticos para llegar a un resultado. Fíjense que todos coinciden en una condición más bien seca en el sur. Lo mismo otros modelos como el proyecto Clímax, que es más local, es de Sudamérica, o lo que hace el CIFEN, también todos coinciden en una condición más seca en el sur, y una ligera, una tendencia más lluviosa en esta parte del altiplano que compartimos con otros países. Entonces, nuestro pronóstico coincide bastante bien con los pronósticos de estos centros internacionales, los extremos del país con una tendencia más positiva, sobre todo el altiplano en que hay más seguridad, el pronóstico es categórico acá, en este caso, con un poco más de incertidumbre, pero con una ligera tendencia al sobre lo normal también en la zona de Magallanes. Y toda esta parte de Chile con lo que más domina ahí es una condición por debajo de lo normal. A pesar de que también hay alta incertidumbre aquí, en esta región entre la Araucanía y los lagos, los ríos, perdón, en que algunas estaciones incluso nos muestran una condición por sobre lo normal, como lo van a ver en la tabla. Pero en general la condición es a una condición más bien seca en el trimestre de diciembre, enero, febrero. Acá está la tabla y como les decía, hay algunas estaciones en este tramo que muestran una condición más lluviosa y otras quedan en una condición más indefinida. Así que de nuevo, similar a lo que nos pasó para el pronóstico de diciembre, hay un grado alto de incertidumbre por acá, en esa región. Con respecto a las temperaturas mínimas, Alicia ya mostró que es bien poco uniforme el comportamiento de las mínimas y por lo tanto el pronóstico también es bien poco uniforme. Así que si bien, así en una mirada rápida, lo que domina es una condición cálida de temperaturas mínimas, hay varias regiones del país en que podrían tener una condición más bien fría en cuanto a la temperatura mínima, como por ejemplo la costa del norte, parte de la zona interior de la región de Coquimbo y de Valparaíso, y parte aquí también de este centro-sur. Así que obviamente los detalles están acá y como pueden ver, domina el rojo, o domina una condición sobre lo normal, pero hay varias estaciones entre medio que podrían tener una condición por debajo de lo normal. Y no es extraño que eso sea así, tal y como lo mostró Alicia en la figura de anomalías observadas. Así que es poco uniforme en realidad el comportamiento de las temperaturas mínimas. No así el caso de las temperaturas máximas, que es mucho más uniforme y homogéneo el comportamiento. Así que nuestro pronóstico indica una condición más bien por debajo de lo normal en el altiplano de Chile, pero buena parte del país esperamos una condición por sobre lo normal con temperaturas máximas. Muy de la mano con lo que han sido los últimos veranos
y lo que mostraba ese análisis también de los veranos de la mega sequía. Como pueden ver en la tabla también, siempre hay un par de estaciones que dan algo distinto, pero domina la condición por sobre lo normal en gran parte de Chile. Y eso es, esa es nuestra presentación de hoy al menos, del monitoreo y del pronóstico. Vamos a hacer la ronda de preguntas al final para que Sí, ya llegó escuchemos... Martín Diego. Sí, para que escuchemos la presentación de Martín. Así que yo voy a dejar de compartir. No sé si Martín ya puede hablar y puede compartir. ¿Estás? Sí, ahí Hola, está. Hola, aquí Martín. estoy. Muchas gracias. Hola, gracias igual por asistir. Gracias por Hola, Martín. este excelente trabajo que nos comparten mes a mes. Déjenme ver si se ve bien mi presentación, por favor. ¿Sí? Súper. ¿Se puede ver en modo presentación ya? Perfecto, Sí. Martín. Sí. Vale, muchas gracias. Entonces, gracias también a todos ustedes por este espacio para poder compartir algo de la investigación que hemos hecho en el Departamento de Geofísica y como conversamos con Diego, en un timing perfecto, ¿verdad? Porque estamos comenzando ahora con nuestro verano climatológico. Y acá entonces puse esta imagen para que nos imaginemos que estamos ahí en el Valle Central. Empieza entonces el verano en diciembre, enero, febrero, y es la temporada alta de olas de calor. Y yo me he hecho muy fan de los productos de la DMC para ir monitoreando las olas de calor. Ya nos mostraron ustedes el análisis del último tiempo. Yo escogí Chillán para quedarnos ahí en el Valle Central, y estaba mirando qué sucedió en Chillán desde la primavera, digamos, del comienzo de septiembre, y fíjense que hemos tenido estas dos olas de calor, la última en noviembre, el 22 de noviembre, y uno puede pensar en estas olas de calor, ¿verdad?, como una superposición de distintas escalas de variabilidad. O sea, por una parte tenemos el ciclo anual, y lo vemos claramente acá, ¿verdad?, como ha ido aumentando el umbral que define las olas de calor a medida que nos vamos acercando a diciembre. También uno puede pensar en una anomalía estacional, o sea, si esta primavera fue fría, fue cálida, y ustedes ahí oportunamente en agosto del 2021 anunciaron, ¿verdad?, que íbamos a tener una primavera cálida en esta zona, así que eso se superpone a este ciclo anual, y además tenemos la alta frecuencia, ¿verdad?, que es como ha ido variando en la escala sinóptica, intraestacional, la temperatura máxima, y ahí vemos entonces que todo esto se superpone y genera esta ola de calor, particularmente la de fines de noviembre. Así que bueno, esto no es novedad, ¿verdad?, para este grupo de aquí. Las olas de calor en Chile central son consecuencia de una dorsal en altura, eso es lo que estamos poniendo en esta infografía, en estos círculos concéntricos en negro, una dorsal en altura, un anticiclón migratorio en superficie, que son los contornos en rojo, y se genera esta anomalía de temperatura, que son los colores, ¿sí? Y eso viene acompañado también, por supuesto, de la intensificación de la vaguada costera. Y en conjunto tenemos subsidencia más marcada, tenemos mayor radiación solar, eventualmente algo de advección cálida, y todo eso genera entonces los eventos de olas de calor. Esta es la climatología de muchos eventos investigados a partir del reanálisis. Y ahí hay dos publicaciones recientes que investigan estos mecanismos en detalle, mecanismos conocidos, pero bueno, ahora bien enfocados en el caso de olas de calor. Entonces, yo les quería comentar sobre el trabajo que hemos hecho respecto a precursores de olas de calor. O sea, hemos tratado de identificar factores que anticipen, ojalá lo más remoto en el tiempo y en el espacio, estos eventos de olas de calor, y mediante estas infografías también quiero explicarlo en términos amigables, ¿verdad? Hemos identificado que existe un dipolo de circulación acá en el Océano Índico, o sea, bien lejos, ¿verdad? Que unas dos semanas antes de la ocurrencia de una ola de calor nos puede dar ciertos indicios de que vamos a tener un evento como este, ¿sí? Acá la pregunta es: ¿qué elementos refuerzan esta dorsal y este anticiclón migratorio característicos de una ola de calor en Chile? Y encontramos, por un lado, este dipolo, como les digo, así que este sería el paso 1 que hemos identificado para preparar un ingrediente de olas de calor, ya 2 semanas antes. Ahora, si tenemos fortuna, digamos, desde la fijación, ¿verdad?, de tener estos eventos extremos,
y tenemos una MJO activa, eventualmente esto se va a conjugar con convección profunda en esta zona, en el continente marítimo, sobre Indonesia, ¿verdad? Y eso es un gatillante de ondas de Rossby, como nos han ido mostrando también acá los colegas en este tipo de presentaciones. Así que tenemos por una parte esta onda extratropical que avanza hacia el este, tenemos eventualmente una onda de Rossby también que se puede gatillar por la fase 4 de la MJO. La fase 4 de la MJO es la que genera esta convección profunda, y eso podría ser eventualmente el paso 2, unos 13 a 10 días antes de la ola de calor. Si esto sucede, si estos dos elementos se superponen, entonces finalmente este tren de ondas puede reforzarse, digamos, en torno a una semana antes de la ola de calor y seguir avanzando hacia Chile y finalmente desencadenar en el paso 3 en esta dorsal en altura e inducir esta ola de calor. ¿Ya? Ahora, parece que tendría que ser demasiada coincidencia que se superpongan esos dos factores, pero ha pasado y eso nos da una gran capacidad de pronóstico de las de calor. Entonces, volvamos al evento del 22 de noviembre. El evento del 22 de noviembre, acá vemos el campo de presión en superficie, las anomalías amarillas son alta presión reforzada, ¿verdad? Entonces vemos el anticiclón migratorio pasando aquí al sur de Chile, y vemos también el campo de temperatura, todo esto de GFS. Así que ahí está la señal de ola de calor. Y fíjense que pensamos en los precursores, efectivamente 2 semanas antes del 22 de noviembre, el 8 de noviembre, existía este dipolo nosotros le llamamos un evento SETI, le pusimos ese nombre, y ese dipolo estaba presente justo 2 semanas antes, en la escala de tiempo que yo les mencionaba. ¿Ya? Acá estamos viendo radiación de onda larga, y esto son anomalías de circulación, pero los vectores nos indican cómo se propaga esta onda hacia el este. Así que una semana después, hacia el 15 de noviembre, esta anomalía está más bien posicionada aquí, al sur de Australia, y 2 semanas después de este evento SETI, tuvimos efectivamente entonces esta dorsal en altura que produjo la ola de calor del 22 de noviembre. Así que ese factor estuvo presente para el evento del 22 de noviembre. ¿Ya? La MJO ahí no jugó un rol importante, parece, pero uno de los precursores sí, el SETI, este dipolo en el Índico. ¿Okay? Y nosotros, y particularmente Cristian Segura, un colega del Departamento de Geofísica, ha estado trabajando en poder tener un monitoreo en tiempo real y un pronóstico de este índice SETI, el índice extratropical, ese es su nombre, tal que cuando el índice es mayor a 1, tenemos entonces un evento como este en el Océano Índico Austral. ¿Ya? Y este es un portal que Cristian ha ido preparando también para poder ir monitoreando este índice, y va a estar pronto disponible. Tenemos que hacerle algunos últimos retoques para que esté disponible operacionalmente y tratar entonces de poder compartirlo también con ustedes, particularmente la comunidad, para que vayamos viendo qué tan útil, ¿verdad?, es el uso de este índice, de este precursor. Entonces ustedes ven acá, por ejemplo, que para el caso del 8 de noviembre, que fue el precursor de esta ola de calor, efectivamente tuvimos un evento SETI, o sea, tuvo un valor alto, mayor a 1. Y uno puede ir viendo también el pronóstico a futuro basado en GFS y basado también en un producto de ensamble. Ok, ahora quiero hablar de un último evento antes de terminar la presentación, y eso es, bueno, lo que viene ahora este domingo, ¿no? Fíjense que los pronósticos de hoy de distintos modelos, ¿verdad?, nos anuncian muy altas temperaturas en Chillán justamente, y estamos ahora en la fase 6 de la MJO, ¿ya? Y eso yo no les nombré, pero yo le había dicho que el precursor de las olas de calor podía ser la fase 4 de la MJO, unos 10 días antes de la ocurrencia, una semana antes de la ocurrencia, pero finalmente cuando tenemos las olas de calor, las fases preferenciales en que estas ocurren son las fases 6 y 7 en el centro de Chile. O sea, fases 6 y 7 activas de la MJO promueven la ocurrencia de olas de calor en Chile centro-sur. Y efectivamente estamos ahora en una fase 6, y el precursor de este evento que vemos que va a ocurrir este fin de semana fue la fase 4 activa. ¿Sí? Eso les quiero mostrar ahora. Bueno, nuevamente vemos la configuración sinóptica, nuevamente tenemos este anticiclón
migratorio que refuerza el anticiclón del Pacífico suroriental, ¿verdad? Tenemos la configuración ahí de vaguada costera, tenemos la expresión acá en temperatura para este día domingo, ¿ya? Y esto fue pronosticado por GFS ya el día 1 de diciembre. Y esto es, bueno, es rutinario, ¿verdad? Nosotros miramos los pronósticos en esta escala de tiempo sinóptica hasta una semana, así que bueno, no es tanta sorpresa que podamos pronosticar esto bien, pero lo que yo les quiero comentar es que si nos fijamos en la fase 4 del MJO como precursor, podríamos haber tenido una anticipación de este evento ya hace bastante tiempo. ¿Ya? Y acá está nuevamente el diagrama de fase de la MJO. Y este fue el diagrama de fase emitido ahora a comienzos de diciembre. Entonces, todo lo que está acá ya recorrido son observaciones, pero acá tenemos el pronóstico, ¿sí? Y como les decía, estamos ahora en la fase 6 activa de la MJO. En los primeros días de diciembre nos vamos a mantener en esta fase 6 activa, y hasta el 15 de diciembre se espera que nos mantengamos en la fase 6 y 7 activas de la MJO. Ese es el pronóstico que se hace, y fíjense que es bastante estacionaria la fase 7 activa. Acá incluso es como una MJO medio retrógrada, como que quiere volver hacia el comienzo de la fase 7 o fase 6, ¿sí? Esas son condiciones, como les decía, favorables, disculpen, para el establecimiento de este anticiclón que produce la ola de calor. Ahora la pregunta es, ¿con cuánta anticipación podríamos haber visto esto, que venía una fase 6, 7 activa? Y fíjense que si nos vamos al pronóstico del MJO del 21 de noviembre, o sea, ya de hace un par de semanas, efectivamente se preveía esta evolución de la MJO hacia la fase 6 activa para estos días. Ya acá este pronóstico finaliza el 5 de diciembre, así que sabíamos que íbamos a estar en una fase 6 activa de la MJO, como les digo, las condiciones que promueven olas de calor según nuestro estudio. Así que nuevamente el precursor, en este caso particular de la ola de calor que viene el domingo, fue esta actividad aquí en la fase 4 activa, que es lo que yo les mostraba también en las infografías iniciales. Entonces, ¿qué viene para diciembre? Según nuestros precursores, por el lado de la MJO va a estar más o menos estacionaria en la fase 6-7 hasta mediados de diciembre, así que esas son condiciones favorables a calor, por una parte. Y por otro lado, ¿qué nos dice el SETI, este índice extratropical que hemos definido? Bueno, el pronóstico actual nos dice que hacia el 12 de diciembre vamos a tener nuevamente esta condición de dipolo en el Océano Índico, o sea, valores altos del SETI entre el 12 y 13 de diciembre, por lo que unas 2 semanas después podríamos esperar nuevamente un evento relacionado a este mecanismo. Así que ahí yo les auguro, y vamos a ver cuán robusto es esto, que un poco después de Navidad, ¿verdad?, deberíamos tener condiciones particularmente cálidas. Así que esa es la contribución que estamos tratando de hacer, poder anticipar estos eventos más intensos de olas de calor, pensando también en los impactos que tienen. Eso, muchas gracias. Espero haber podido explicarme con claridad, y cualquier pregunta es muy bienvenida.